ese drama, apareció un perro que no le gustó que la vaca estuviera comiendo ahí. Entonces el perro lanzó un grito, ladró fuertísimo para que la vaca se alejara de ese espacio, de ese lugar. Entonces, cuando dirigí la atención a lo que entraba en acción, entonces me dije, ve, se puso buena la película. Vamos a ver qué actitud o qué va a pasar con la vaca. Porque nosotros muchas veces nos adelantamos a los acontecimientos y juzgamos equivocadamente a las personas y las acciones de las personas, que es una costumbre que todos los seres humanos tenemos. Lo cierto es que en ese instante entonces me quedé observando y como la vaca no le hizo caso al perro cuando le ladró, entonces el perro se enfureció más y automáticamente se lanzó hacia la vaca para alejarla del sitio donde se encontraba, porque no le gustó que estaba allí. Entonces la vaca, cuando se dio cuenta de que el perro venía, entonces levantó su mirada, serena, tranquila, lo miró fijamente y continuó en lo que estaba realizando, pastando. El perro seguía corriendo hacia ella y cuando llegó donde estaba la vaca, entonces le mandó un mordisco en tal manera que cuando él cerró sus quijadas, quedó más o menos a 1 centímetro de la boca de la vaca. En ese momento que el perro no pudo romper ese campo de fuerza, entonces algo en mi interior me decía, la serenidad desarma las fieras. Entonces, la misma naturaleza nos enseña a nosotros que cuando no le damos importancia, cuando no le damos crédito a los insultos, a las palabras hirientes de otra persona, ellas quedan sobrando y la persona se hiere a sí misma. Porque no es que a uno las personas le hagan mal. Somos nosotros mismos a través de nuestra mente, a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones, que nos causamos daño a nosotros mismos. Le explicaba yo esta semana a una persona el secreto de los espejos, que ya en varias ocasiones hemos platicado. Cuando uno se observa en un espejo, nosotros nos vemos en el espejo. Y cuando nosotros nos miramos en el espejo, todo lo que le digamos a esa imagen que está en el espejo, realmente no se lo estamos diciendo a esa imagen, nos lo estamos diciendo nosotros mismos. Y todo lo que nosotros digamos en bien o en mal de la imagen que se refleja en el espejo, que está dentro del espejo, ese bien o ese mal nos lo estamos haciendo nosotros. Si uno mira esa imagen que está en el espejo y dice, tan bello que sos, como estás de hermoso, como estás de saludable, como estás de joven, como estás de bello, entonces esas palabras, ese verbo, crea unas sustancias que hacen que nosotros nos sintamos bien, nos sintamos bellos, nos sintamos hermosos, nos sintamos agradables y sintamos la belleza misma de la vida. Pero si yo ofendo a esa persona que está dentro del espejo, me estoy ofendiendo a sí mismo. Lo mismo sucede en el diario vivir. Cuando yo estudiaba en 6º bachillerato, me enseñaron una frase en un libro de psicología que decía que uno se podía parar en una ventana de su casa o al lado de la ventana y ver pasar el cuerpo de uno por la calle. Cuando yo leí esa frase, lo primero que dije, estos psicólogos sí son una mano de locos. ¿Cómo es posible que yo me voy a parar en la ventana de mi casa y voy a ver pasar el cuerpo mío por la calle? Lo cierto es que cuando salí de clases a mediodía, me fui para mi casa, me paré en el umbral de la ventana y empecé a mirar la calle, a ver a qué horas veía pasar a Jorge Mario Sepúlveda por el frente y confirmé
de que esas personas enseñaban algo que no tenía ningún sentido. La verdad es que pasó el tiempo, pasaron los años y un día recibí una orientación donde decía que todas las personas son el espejo donde nosotros nos vemos de cuerpo entero. Entonces, cuando escuché esa frase, me di cuenta de que el que estaba equivocado cuando leí la frase, que cuando estudiaba en sexto bachillerato, no era el que escribió el libro, sino la apreciación que yo tenía frente a esa imagen, frente a esas palabras. Entonces ya llegué a mi casa, me paré en la ventana y empecé a verme pasar por la calle. ¿Por qué? Porque cada que pasaba alguien, observaba lo que sucedía en mi interior. ¿Qué pasaba con mi mente? ¿Qué pasaba con mis sentimientos? ¿Qué pasaba con mis emociones? Y el juicio que fuera a emitir hacia la persona que pasaba al frente era exactamente lo que vivía y moraba en mi interior. Si pasa una persona y decía, ¿qué tipo tan mentiroso? Pues no es él, soy yo el mentiroso. ¿Qué tipo tan orgulloso? No es él, soy yo. Entonces, como en el espejo, si yo me miro en el espejo, lo que le diga a esa imagen que está dentro del espejo, me lo estoy diciendo a sí mismo. Si nosotros aprendemos esa lección, ¿cuántos sufrimientos, cuántos dolores, cuántas amarguras nos quitamos de encima? Porque si alguien viene a nosotros a insultarnos, a ofendernos o a herirnos, comprendemos simplemente que esa persona lo que está diciendo le está haciendo daño es a él, porque soy el espejo donde esa persona se está mirando. No me está haciendo daño a mí, se está haciendo daño él. Pero si nosotros recibimos esas palabras, al mirarnos en el espejo que tenemos al frente, nos ofendemos nosotros con la reacción, con la respuesta a las palabras del insultador. O sea que él se hiere con sus propias palabras, con sus propias acciones, y yo me hiero a mí mismo con mis propias respuestas como reacción. O sea, no es la persona la que me hace daño, soy yo el que me hago daño al responder en la misma forma en que él se está mirando en el espejo. De ahí la importancia de nosotros aprender a escuchar con serenidad, a escuchar en silencio y a escuchar en paz. Cuando nosotros somos capaces de escuchar en silencio a otra persona, se produce un prodigio en nuestro interior. En ese momento ya no es la mente egoica la que va a controlar mi vida con las reacciones negativas, sino que es la conciencia de la presencia en ese instante la que va a estar presente. Y recuerden ustedes esas sabias enseñanzas de San Pablo, que todo aquello que se pone bajo la luz de la conciencia se deja percibir, se deja ver, se deja resolver. Cuando nosotros escuchamos con atención, con quietud mental, con silencio interior a otra persona, estamos comulgando con la esencia de esa persona. Estamos en una relación de ser a ser y no de mente a mente, no de ego a ego, no de defecto a defecto. Entonces, cuando nosotros somos capaces de actuar en esa forma, entonces nos ganamos el corazón de esa persona. Y a pesar de estar observando la situación, no nos identificamos con ella y podemos determinar que la esencia o conciencia de esa persona nada tiene que ver con lo que en ese momento ha tomado posición de su mente, de su corazón, de sus palabras, de sus sentimientos. Y esa sola comprensión
de saber que no es su esencia la que está expresándose, entonces con nuestra propia atención, con nuestra propia concentración, con nuestra propia luz, estamos ayudando al cambio de esa persona y estamos aumentando nuestro propio cambio. He tenido la oportunidad en muchas ocasiones de estar en esas situaciones. Recuerdo una vez una persona que estaba mal informada y cuando me encontré con ella, entonces de una vez empezó a lanzar injurias con la palabra, bastante fuertes, estaba muy agresiva, el color de la piel le cambió, se puso verde, se puso pálido, las palabras salían con bastante dificultad, no podía coordinar bien debido al estado de violencia y de ira que en ese momento expresaba. Entonces, cuando él empezó a gritar y a decir lo que iba a decir, entonces empecé a escucharlo en silencio. Cuando quise hacer algún comentario, entonces aumentó su furia, entonces preferí continuar en silencio escuchándolo, sin permitirle a la mente que las voces que me llegaban, que le conteste, que le diga, que le refute, entonces las observaba, pero no las dejaba salir. Como cuando uno mira las nubes, que las deja que pasen. Cuando mira la lluvia, que la deja que cae, etc. En ese momento le entró una llamada al personaje. En el momento en que le entró la llamada, entonces él cogió su celular y empezó a hablar con la persona que le llamó. Cuando él estaba hablando con esa persona, en un momento le dijo: aquí estoy con fulano de tal. Entonces, en ese momento